Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que involucra a Bar Arduk y a su familia, un intento de reconciliación que terminó en fracaso y que tiene a todos hablando. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué la familia de Bar no logró su objetivo? Todo comenzó cuando la familia de Bar Arduk, preocupado por las tensiones recientes en su vida personal, decidió organizar una reunión íntima para lograr un ambiente de paz y diálogo. La expectativa era grande, especialmente porque, según personas cercanas al actor, el ambiente familiar había estado cargado de malentendidos y rumores. La intención era clara, sentar a Bar y a la persona con la que había tenido diferencias, conversar con calma y, sobre todo, cerrar una etapa de discordia. Sin embargo, lo que parecía una tarde de conciliación se convirtió en un nuevo foco de titulares. Una fuente cercana relató que durante la reunión el tono de voz de Bar fue firme, aunque al principio intentó mantener la calma. No quiero más conflictos, pero tampoco quiero forzar una paz que no siento verdadera, habría dicho el actor, dejando claro que no estaba dispuesto a aceptar condiciones que lo hacían sentir incómodo. Estas palabras dejaron en silencio a los presentes, que esperaban una actitud más flexible. Por otro lado, un miembro de su familia respondió con cierto reproche: Bar, todos queremos lo mejor para ti, pero si no hay concesiones, ¿cómo vamos a avanzar? Esta frase habría provocado un giro en la conversación. El actor, con serenidad pero sin titubeos, contestó: avanzar no significa ceder en lo que me hiere. Avanzar es respetar mis decisiones. Los medios locales no tardaron en reaccionar a lo sucedido. Varios portales de entretenimiento titularon con frases como la paz fallida de Bar Arduk o el intento de reconciliación que terminó en ruptura. El público, especialmente sus seguidoras, mostraron apoyo masivo en redes sociales con comentarios como: estamos contigo, Bar, no tienes por qué aceptar lo que no deseas o tu felicidad está primero. No dejes que nadie te presione. La situación se volvió aún más mediática cuando, a la salida de la reunión, los reporteros captaron imágenes del actor visiblemente serio, evitando dar declaraciones extensas. Solo se limitó a decir: lo intentamos, pero a veces las cosas no salen como se esperan. Gracias por preocuparse. Su tono respetuoso pero distante dejó en claro que la herida no había sanado. La tensión no terminó allí. Días después, un programa de televisión especializado en farándula reveló que la reunión no solo dejó heridas abiertas, sino que también generó un distanciamiento aún mayor entre algunos miembros de la familia. Al parecer, lo que comenzó como un gesto de buena voluntad terminó transformándose en un recordatorio de viejas diferencias que nunca se habían resuelto del todo. Una persona allegada al entorno del actor comentó que Bar se siente cansado de las constantes presiones. Según sus palabras, él ya no quiere ser el mediador ni el responsable de mantener unida a la familia. Considera que cada adulto debe hacerse cargo de sus propias emociones y de los conflictos que genera. Estas declaraciones reflejan el deseo del actor de vivir en paz, alejado de las tensiones que lo persiguen desde hace meses. El tema rápidamente se volvió tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Bajo hashtags como #estamos con Bar y #respeto para Arduk, miles de usuarios expresaron su apoyo. Incluso colegas de la industria del entretenimiento enviaron mensajes públicos, algunos de ellos destacando la valentía del actor al poner límites y priorizar su bienestar emocional. Sin embargo, también surgieron críticas. Un sector de la prensa lo tildó de orgulloso y de no dar la talla en momentos en que la familia lo necesita. Esta dualidad de opiniones reforzó aún más el carácter mediático del asunto, dividiendo al público entre quienes lo defienden y quienes creen que debería haber cedido. Lejos de quedarse en silencio, Bar decidió enviar un mensaje a través de sus redes oficiales. En un breve pero contundente comunicado, expresó: agradezco la preocupación de todos. Sé que muchos esperan declaraciones más extensas, pero prefiero no alimentar rumores. Solo quiero decir que la paz no se consigue a cualquier precio, y que ser fiel a uno mismo es también una forma de respetar a los demás.
Sus seguidores interpretaron estas palabras como una reafirmación de su decisión de no comprometer su autenticidad. Para muchos, Bar se ha convertido en un símbolo de integridad y de fortaleza emocional, especialmente en un mundo donde las apariencias suelen. A pesar de la polémica, su carrera profesional no parece haberse visto afectada. De hecho, productores y directores cercanos al actor han asegurado que su compromiso con los proyectos sigue intacto. Se rumorea incluso que tiene entre manos un nuevo guión para una serie que podría marcar un antes y un después en su trayectoria. Un crítico de cine señaló, este tipo de situaciones, aunque difíciles, suelen dar más visibilidad a los actores. En el caso de Bar, su imagen pública se fortalece porque la gente lo ve como alguien auténtico. Eso, en la industria del entretenimiento, vale mucho. Mientras tanto, la familia de Bar ha optado por no dar declaraciones directas a los medios. Algunos parientes cercanos han preferido mantenerse alejados del foco mediático, evitando responder preguntas incómodas. Esta decisión ha generado especulaciones. ¿Será que planean un nuevo acercamiento o simplemente decidieron dar un paso atrás para evitar más? El caso de Bar Marduk ha abierto un debate más amplio en la sociedad sobre los límites familiares y el derecho de cada individuo a priorizar su bienestar. Psicólogos invitados en programas de televisión han comentado que situaciones como esta son más comunes de lo que parece, y que el verdadero problema es la falta de comunicación honesta y respetuosa dentro de los núcleos familiares. Uno de ellos afirmó, lo que le pasa a Bar es un reflejo de lo que viven miles de personas. Muchas veces, se cree que reconciliarse significa ceder siempre, cuando en realidad se trata de encontrar un punto de respeto mutuo. Aunque el futuro de esta historia aún es incierto, lo que sí está claro es que Bar Marduk ha dejado una huella en la conversación pública. Su firmeza para defender su posición, aun frente a la presión mediática y familiar, ha sido vista como un acto de coraje. Por ahora, el actor se encuentra enfocado en sus proyectos profesionales y en mantener un círculo reducido de personas de confianza a su alrededor. Los fans, por su parte, continúan mostrándole apoyo incondicional, esperando verlo brillar nuevamente en la pantalla. En conclusión, lo que iba a ser un intento de reconciliación se convirtió en un episodio que reafirma la personalidad fuerte y auténtica de Bar Marduk. Lejos de debilitar su imagen, este suceso lo proyecta como un hombre que sabe lo que quiere y que no está dispuesto a negociar su paz interior. Queridas seguidoras, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Hizo bien Bar en mantenerse firme o creen que debió aceptar un acercamiento más flexible? Sus opiniones siempre enriquecen nuestra comunidad. Y no olviden, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like al video para que sigamos compartiendo más noticias exclusivas de sus celebridades favoritas.